Entonces ahora vamos a seguir con la docencia de pregrado, con los internados, ¿no? Vamos a partir con la experiencia del internado de la Universidad Católica y lo va a presentar Nicolás Orozco Soto, que él está cursando en este momento su internado. Adelante, Nicolás. Hola, buenos días a todos y todas. Bien. Entonces, el título de nuestra presentación es Internado de Medicina Familiar en tiempos de pandemia y más allá, para ver qué adecuaciones ha tenido el internado en tiempos de pandemia. Lo primero, algo que puede parecer muy obvio, pero en todo proceso educativo siempre es positivo tener claro los objetivos de aprendizaje a modo de adecuar los métodos de enseñanza a ellos. Y sobre todo en un contexto tan peculiar como una pandemia donde los tiempos se acortan, los métodos son más limitados, es importante también tener claros los objetivos, no para cambiarlos, sino que para saber bien cómo adecuar los métodos de enseñanza aplicar. Y en ese sentido, en este internado se busca que como futuros médicos tengamos competencias básicas para enfrentar los problemas clínicos prevalentes en la medicina ambulatoria, con un enfoque biopsicosocial, que es algo propio de la medicina familiar, y conociendo las limitaciones que puede tener la atención primaria y las oportunidades que ofrece. Y en específico, desarrollar pericia clínica, desarrollar habilidades de trabajo en equipo, habilidades para realizar actividades de promoción y prevención en salud, y también conceptos de gestión en salud. Pero ¿qué pasó con la pandemia? Cambió mucho el contexto clínico y por tanto el contexto de aprendizaje. El foco se cambió obviamente a morbilidad respiratoria, que fueron muchas las consultas de morbilidad respiratoria enfocadas en coronavirus. También se tenía que tener claro que como es algo tan contagioso, era necesario evitar la exposición al virus tanto para el personal de salud, para nosotros internos, pero también para los pacientes. Y en ese sentido los espacios físicos se readecuaron de una manera importante. Y con este mismo objetivo también disminuir la asistencia de pacientes sanos y tratar de que las consultas que fueran posibles de hacer por telesalud, se hicieran por telesalud y reservar la atención presencial solo para las cosas imprescindibles. Pero no solo estas adecuaciones, sino que además con el sentido de que la atención primaria cumple un rol importante en lo preventivo y promocional de la comunidad, también tiene un rol activo que ejercer en cuanto a la prevención de contagio y la detección activa de casos, que hay estrategias que en toda la atención primaria se ejercieron y también en los SFAM en los que ejercemos internados. Como línea de tiempo, lo primero fue que el 17 de marzo aproximadamente se suspendieron las actividades presenciales de manera curricular y inmediatamente iniciamos un proceso donde los internos íbamos como voluntarios a los distintos servicios o los servicios que requirieran más apoyo. Y los servicios de atención primaria estuvieron incluidos dentro de esos servicios y la manera de ayudar era un sistema de 2x2 y ya como el 8 de junio reiniciamos las actividades curriculares formales. Esto en un contexto donde tampoco que la pandemia fuera mucho, sino que se aprovechó de que podíamos seguir avanzando en lo curricular y apoyar a los servicios de salud que todavía estaban saturados. Y hubo muchos cambios en contexto de pandemia. El solo hecho de atender a los pacientes con muchas protecciones a veces podía despersonalizar un poco la atención, pero también la pandemia presentaba desafíos sobre flexibilización de actividades que podíamos ejercer no solo en el internado de medicina familiar, sino que en todos los internados posibles. En el internado de medicina familiar en específico, algo importante que no solo afectó a los internos, sino que a todos los funcionarios que trabajan en un CESFAM es flexibilización de los roles y funciones. Y en específico con nosotros como internos, fue un rol activo el que ejercimos en cuanto a la categorización de usuarios para ver quiénes son más urgentes de atender de manera presencial. En ese sentido, participación en triage, por ejemplo, y priorizar los controles presenciales en el CEFAM de pacientes de alto riesgo. También participar en atenciones respiratorias, saber cuándo un paciente podía tener un COVID, que a veces no solo se manifiesta como algo respiratorio, en ese sentido también participamos. Y con las unidades de observación prolongada, que para eso igual pueden ver un trabajo libre que está publicado sobre la experiencia que tuvo el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, que fue una experiencia bien límite, reflejo de lo estresado que tuvo el sistema de salud, pero fue una experiencia de articulación interesante que pueden revisar después.
Y también participamos en prestaciones a domicilio, no solo atención en clínica, sino que entregas de medicamentos a pacientes que no podían salir por ser de alto riesgo, entrega de alimentos y controlar en domicilio a poblaciones de mayor riesgo. Hay unas fotos de las actividades diversas que ejercimos. También se priorizó la atención a distancia de telesalud, y en ese sentido, por ejemplo, el proyecto Fono Esperanza, que todavía lleva a cabo la Universidad Católica, incluía, por ejemplo, un call center de orientación a pacientes para saber cuándo debían consultar o no y hacer educación en salud. Hubo acceso a una página web por parte de los pacientes, se aplicaron protocolos de seguimiento a pacientes COVID o con sospecha de COVID que tuvieran PCR pendiente, por ejemplo, y controles telefónicos a pacientes de alto riesgo, que por sus patologías requieren controles más frecuentes, pero del mismo modo, por sus patologías de alto riesgo, era mejor que evitaran ir al CESFAM a menos que fuera necesario. Y todo esto también en un contexto de que los espacios fueron reducidos, habían áreas de aislamiento en el CESFAM, zonas separadas en lo respiratorio y no respiratorio, y en ese sentido también la docencia se vio afectada, como vamos a ver después. Y todo esto llevaba a que era necesario crear espacios virtuales de aprendizaje. Previo a la pandemia, lo principal del internado de medicina familiar era la atención presencial en un 70%, con un poco de tiempo libre para estudio y para realizar un proyecto que el aprendizaje más servicio. Esto en los 3 centros CESFAM Áncora. Y después de la pandemia, principalmente por esto de la limitación del espacio y porque era limitada la cantidad de personas que recibía el CESFAM en cuanto a estudiantes, se agregó el CESFAM de Pirque al internado obligatorio y además se tuvo que acortar el internado, pensando que igual ya habíamos perdido como 2 meses de internado obligatorio. Y en ese sentido, el tiempo de atención principal disminuyó, aumentando el tiempo de estudio personal en la casa y agregando una actividad bien interesante que es la telemedicina, que después la voy a comentar. Entonces, antes del internado, los pacientes atendían autónomamente, donde los docentes solo supervisaban la atención y se discutían las indicaciones con ellos, y había ahora docencia post-atención en el CESFAM mismo. En cambio, actualmente, en el contexto de que estamos en pandemia todavía, los contextos de aprendizaje no solo atender pacientes, sino que a veces observar atención en la sala de espejo, por ejemplo, también se ha aprovechado para que sean contextos de aprendizaje. Y eso a veces igual disminuye la autonomía, pero se aprovecha de que se cumplan los objetivos que mencioné en un inicio. Y la hora docente que se tenía en el CESFAM, ahora se priorizaba que fuera una hora docente virtual de 1 hora a la semana, tanto módulo adulto, niño, para resolver dudas o tener preguntas clínicas, lo que igual era provechoso en el sentido de compartir experiencias clínicas con compañeros que estaban cursando también en internado. El proyecto AMAS que había comentado, también originalmente un proyecto en conjunto con equipo del CESFAM, para productos que sirvieran al CESFAM y a la comunidad que se atienden en el CESFAM de alguna manera, lo que era un aprendizaje para nosotros y aprendizaje servicio también para el CESFAM. Actualmente eso no se está pudiendo llevar a cabo como está descrito antes, y se están llevando a cabo proyectos en conjunto con los docentes de medicina familiar para realizar módulos de autoaprendizaje, módulos autoinstructivos, casos interactivos, para priorizar un aprendizaje teórico práctico de problemas clínicos frecuentes en atención primaria. Y otra cosa interesante, como había comentado, es que se empezó a usar la telemedicina como un contexto docente. Ya varios años que la telemedicina viene al alza, y durante la pandemia hubo un aumento exponencial de su uso en muchos ámbitos de atención. Y en ese sentido, es algo que se proyecta a futuro, que probablemente llegó para quedarse, por decirlo de una manera. Y por eso urge también que nos planteemos si tiene un espacio de cabida para realizar docencia en telemedicina, lo que es una discusión que estamos dando actualmente con varios docentes. Nicolás, te queda 1 minuto. Estoy terminando. Y por último, la evaluación, que originalmente es un ECOE, una situación bastante estresante en general, pero muy útil para evaluar los aprendizajes obtenidos. Se está llevando de una manera a distancia por Zoom, lo que ha sido interesante. En general yo sentí que se cumplían los objetivos de aprendizaje del mismo modo, se aplican conocimientos teóricos, prácticos y habilidades comunicacionales, que a mi parecer es lo más importante que evalúan los ECOE. Y se sigue implementando. De hecho, hoy día un grupo ya tenía su último ECOE. Entonces, para terminar, aclarar que es un proceso donde todos hemos ido aprendiendo sobre la marcha, tanto internos, pero también docentes y funcionarios del CESFAM,
lo que es interesante porque la relación docente-alumno se ha hecho más horizontal, lo que debería darse en todo servicio, pero sobre todo en atención primaria, pero la pandemia ha facilitado un poco eso. Así que es bien interesante esa experiencia. Ha habido alto nivel de flexibilidad y adaptación, tanto por parte de los docentes y los internos, para cumplir los objetivos de aprendizaje, y esto también implica salir un poco de los espacios de confort para todos. Había un trabajo colaborativo importante en los equipos asistenciales de atención primaria, del CESPAM, de los proyectos de telesalud, de docentes y de internos, a modo de aportar a la problemática que está viviendo el país, y también ha sido una oportunidad para descubrir nuevas metodologías de docencia que se puedan proyectar a futuro, como por ejemplo la telemedicina. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás.